Volvemos al aire radiográfica con Vamos al Frente, programa del Frente Telefónico, Infoetra, Sindicato de las Telecomunicaciones, lista azul y blanca. 9 horas y 35 minutos, 15 grados la temperatura en la capital federal y el conurbano bonaerense este día, sábado 5 de abril de 2025. Y bueno, vamos a ir con lo que ha sucedido en esta semana en nuestro sindicato el día martes 1 de abril. La Comisión Administrativa había convocado al plenario de delegados y delegadas para tratar como único punto el paro general de este próximo jueves 10 de abril, convocado por la CGT, apoyado y con la adhesión de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Paro de 24 horas el día jueves 10 y movilización el día 9. Vamos a estar comunicando oficial y formalmente el día lunes cómo va a ser la jornada el día 9, porque bueno, al día del plenario se especulaba o se tenía la información de que el paro iba a ser que comenzaba a las 12 del miércoles. Claro, que iba a ser de 36 horas, pero cambió el carácter. En realidad había habido ya recortes periodísticos que indicaban que el paro iba a ser de 36 horas, pero luego la CGT aclaró que la medida era la movilización el día miércoles y el paro se ratificaba de 24 horas para el día jueves 10 de abril y así va a ser. Lo que se va a comunicar el día lunes es el horario en el cual FOETRA va a convocar a los compañeros y compañeras que quieran participar de la movilización y que sea la mayoría, esperamos, se puedan acercar a la sede del sindicato y desde allí movilizarnos al Congreso de la Nación en lo que es la marcha de todos los miércoles de los jubilados y las jubiladas, pero en esta oportunidad con el movimiento obrero organizado a la cabeza, ¿no? Sí. Futuros jubilados, eso, ¿no? También ayer aclaraba un compañero ahí en la charla que tuvimos en Garage Centenario con la comisión, que no hay que olvidarse de eso. El jubilado no es algo que está, ajeno ahí y que nunca vamos a llegar. Entonces me parece súper importante el acompañamiento, porque aparte son laburantes. Totalmente, estos son laburantes, son compañeros y compañeras que han trabajado toda su vida, que han hecho los aportes, y los que no hicieron los aportes y se jubilaron por una moratoria. Claro. Es que esto, viste que dicen, no aportaron y le regalan la jubilación, es una moratoria. Claro. Moratoria implica que estás pagando. Están pagando. Y si no hicieron los aportes fue porque las patronales omitieron hacer los aportes. O sea, no es una elección del trabajador o trabajadora. Claro. Ese discurso bien patronal, ¿no? Totalmente. Le estamos regalando con mi plata, le estamos pagando la jubilación a alguien que nunca laburó. Es imposible que nadie haya laburado en la vida. Totalmente, y aparte también está el caso de las compañeras mal llamadas amas de casa, que no trabajaron formalmente afuera, pero que su tarea de cuidado, su tarea, digamos, dentro del hogar, genera, permite justamente que se mueva la economía, porque si nadie se ocupa del hogar, cómo se trabaja, ¿no? Digo, la mayoría son compañeras, lamentablemente estamos en una sociedad, digamos, patriarcal, pero también hay compañeros, también, bueno, hay gente que se dedica, digamos, a la tarea de cuidado y que no tuvo un laburo formal dentro de los cánones de lo que puede ser un convenio colectivo de trabajo o la ley de trabajo del trabajador público, ¿no? Aparte es un chiste y es parte de una ignorancia también, ¿no? Porque hablar de nunca aportó, cuando estamos hablando de un país que tiene 50% de sus laburantes en negro, ¿no? Totalmente. Es decir, es un chiste. Totalmente, y estamos viendo cómo se desfinancia justamente las jubilaciones, y no solo eso, y esto llama a la reflexión, lo que está pasando en la economía de la Argentina y del mundo, cómo se fomenta cada vez más que haya más trabajadores no registrados, y cómo se está timbiando la plata de los jubilados. Viste que antes decían la plata de los jubilados, bueno, hoy se están vendiendo la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que es la que permite el pago de las jubilaciones, se está vendiendo los famosos dólares, viste que dicen, no, el Banco Central no tiene dólares, y sin embargo el gobierno quema dólares. Bueno, está sacando los dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ese fue un gran botín que ya el gobierno de Macri, ¿te acordás? Quería apropiarse, ¿no? Y llegó a tocar, claro. Totalmente, o sea, es peligroso porque están poniendo en juego
las jubilaciones de los actuales y de los futuros jubilados y jubiladas. Así que cita de honor el día miércoles en la movilización y también el día jueves en el paro general, ¿no? ¿Por qué este paro general? ¿Por qué este contexto? Bueno, vamos a escuchar el primer audio del plenario de delegados en el cual Claudio Marín, secretario general de FOETRA, hacía referencia a la adhesión de nuestro sindicato y de la Concitel también al paro general. Y esto no tiene que ver con una cuestión, no tiene que ver con una cuestión partidaria, tiene que ver con un análisis objetivo de lo que está sucediendo. Si uno recorre cada una de las medidas y las resoluciones que se vienen tomando, desde los intentos permanentes de flexibilidad laboral, el ataque a las obras sociales que hoy estamos sufriendo particularmente y que estamos resolviendo con la militancia y con la participación de los compañeros que la están administrando, lo que significa el vivir de los jubilados hoy, vivir con 500.000 pesos, vivir con 400.000 pesos, con 250.000 pesos, con una mínima de 280.000, es tremendo. ¿Alguien se puede imaginar vivir con esa cifra después de una vida de trabajo? Esto además se contesta sistemáticamente con la represión. Y la represión cuando son pocos, porque cuando son muchos la represión no está presente, ¿verdad? Los operativos no se hacen. Entonces, en ese marco es que celebramos la decisión de la CGT a la cual adherimos como organización y el acompañamiento de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores. Muy bien, ahí escuchábamos a Claudio Marín, secretario general de FOETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones, en el plenario de delegados, que hablaba justamente de la adhesión, ¿no? Sí, la adhesión de nuestro sindicato, por qué había que adherir de alguna manera, o bueno, todo esto que describía Claudio, ¿no? En su alocución, ¿no? La situación actual en la cual se está atacando también a las organizaciones gremiales, ¿no? Se está atacando, digamos, principalmente todo aquello que tenga que ver con derechos colectivos, todo aquello, todo este doble estigma. Hablábamos recién, Pablo, de trabajadores no registrados y cómo están tratando de permanentemente hacernos ver a los que tenemos la posibilidad de tener un convenio colectivo de trabajo como privilegiados, y en realidad están yendo también por esa plata, por esa parte del botín. Vos hablabas recién de botín, que implica apropiarse de eso y vulnerar derechos de los trabajadores en vez de preocuparse por cómo se amplían los derechos de aquellos que no lo tienen. Claro, tal cual. Se mira, somos, los quieren poner en el papel de enemigos, ¿no? Nosotros, por tener laburo, por estar en blanco, nos quieren poner como a la vanguardia, ¿no? Claro. Entonces lo que se busca acá es equiparar para abajo. Porque si la idea tuya es que más o menos haya una equiparación entre el movimiento obrero, bueno, levantá o hacer lo que tenés que hacer con respecto a los compañeros y compañeras que están en negro, que es el 50% de la economía. No bajar lo que supuestamente tienen privilegios. Totalmente. Yo me acuerdo incluso en gobiernos de este signo, del signo parecido al nuestro, se hablaba de camioneros en un momento, como la vanguardia, que no tenían derecho a ningún tipo de queja, porque era lo que mejor ganaban, o porque estaban bien, estaban en blanco. Es ridículo. Sí, esa terminología fea de aristocracia obrera, ¿te acordás? Aristocracia obrera, claro. Que se implementó justamente en tiempos de la dictadura de Onganía, para deslegitimar el cordobazo, por ejemplo, para deslegitimar el reclamo de trabajadores y trabajadoras que efectivamente no estaban mal económicamente, pero que querían un modelo de país y que no querían tener a una patronal que solamente los subyugara y que le dijera, vos te tenés que conformar con tener el salario que tenés. Claro, ¿no? Y es algo que la historia es fascinante porque te enseña cosas que algunos no la quieren aprender o la saben y mienten para sacar algún tipo de ventaja. En los 60... La mano de obra calificada, sobre todo, como decís vos, en la planta de Córdoba, la mano de obra calificada, la mejor calificada de Latinoamérica en su momento, con los sueldos más altos de Latinoamérica, y precisamente eran los polos de más conflicto. Totalmente, totalmente.
¿Entendés? Sí, negar los derechos es, claro. Es algo que... Y que no tenían realmente derecho, como decís vos, porque ellos estaban bien. Claro, Una locura. pero estábamos en una dictadura, ¿no? Claro. Bueno, acá en esta parte que vamos a repasar ahora, el discurso de Claudio Marín, secretario general de FOETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones, el pasado martes en el plenario de delegados, habla de justamente por qué parar. El plenario tiene que ver fundamentalmente para garantizar y para reafirmar la voluntad de participación, ya que nos encontramos con una medida que tiene un carácter claramente político y no meramente reivindicativo. Cuando digo político, digo, esto pone en juego la situación del gobierno en un momento donde hay tirantes, donde hay una situación álgida, donde viene patinando el gobierno sistemáticamente en muchas de las medidas que viene tomando, pero a su vez esta característica no nos tiene que llevar a generar división en los lugares de trabajo. O sea, el hecho de que haya compañeros, nuestros compañeros, que hayan votado este gobierno y que aún hoy lo estén defendiendo, no tiene que ser excusa de ninguna manera para que no adhieran a la medida de fuerza. Y eso es una tarea que tiene que llevar adelante el cuerpo de delegados. Y la tiene que llevar adelante desde una orientación que es defender, la única manera de defender lo reivindicativo, la única manera de defender el salario, la única manera de poder corregir los cálculos de esos falsos cálculos del INDEC, la única manera de garantizar la estabilidad laboral, la única manera de poder levantar un salario mínimo vital y móvil distinto, la única manera es haciendo una pelea que no es por gremio. Es una pelea que constituye una obligación para todo el movimiento obrero organizado. Y cuando digo todo el movimiento obrero organizado, acá en las provincias. Y por supuesto, para poder modificar la situación de nuestros jubilados, necesitamos un paro de conjunto. Y ese paro adquiere un carácter evidentemente político y al movimiento obrero no nos asusta de ninguna manera ese carácter. Nos asusta, sí, que pueda avanzar un gobierno como viene avanzando hasta el momento, devorando sistemáticamente conquistas convencionales, conquistas y derechos, con formas dictatoriales, con retrocesos importantes en el marco de la salud, en el marco de lo social, en el marco de la vida misma. Muy bien, ahí escuchábamos a Claudio Marín, secretario general de FOETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones, en esto de por qué parar, ¿no? Y esto de entender, de no enojarse con los compañeros y compañeras que puedan haber votado al gobierno actual, al gobierno de Milei, y poner el foco justamente en la causa de por qué se está parando y por qué es necesario que los trabajadores y trabajadoras tomemos esta decisión de parar, ¿no? Y ahí lo hilvano con lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, en algunas compañías, en el caso de Telecom, en el caso de Arsat, por ejemplo, en menor medida en Claro también y en Movistar, en la actividad en general, que tiene que ver con estas situaciones donde por ahí cosas que antes pasaban ahora no pasan, cosas que esta cuestión de los pedidos de informe, de sanciones, de estar mirándote, digamos, che, llegaste en horario, no llegaste en horario, de cuestiones que algunas son lógicas, por supuesto, y otras que no vos decís, ¿por qué está pasando esto? Qué sé yo, que se señalen faltas que no son faltas, etcétera. Claro. Y tiene que ver con el clima de época, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de habilitar y de lo que está pasando también afuera, ¿no? Esto de empezar a mirar, che, pará, todo esto que está pasando, ¿por qué pasa? ¿Por qué se da? Claro. ¿En qué contexto se da? ¿Cambió el contexto? Bueno, ¿qué hacemos entonces para eso? ¿Nos resignamos y solamente, digamos, miramos nuestro ombligo y nos paramos del lado solamente de, bueno, esto es irracional, es injusto y no tiene que suceder? ¿O en realidad nos organizamos y empezamos a mirar cómo nos damos una estrategia de conjunto? No nos salvamos solos, no nos salvamos solos desde un sindicato, no nos salvamos solos de un sector de trabajo, tenemos que justamente
estar en los lugares que tenemos que estar y en este caso en una medida de carácter general como es el paro general del 10 y la movilización del 9, conjunto con el movimiento obrero que en muchos lugares bueno, ven cómo se producen los despidos, digo, el gremio de neumáticos, etcétera, etcétera. Y si no lo paramos de conjunto va a ser muy difícil ir por parte, ¿no? Sí, sí, acá siempre remarcamos el tema que las empresas, sobre todo estas de telecomunicaciones, son gigantes. A veces hacen una lectura política mejor que nosotros. Es decir, ¿por qué siguen marcando a este presidente? Bueno, porque ven que creó un clima ideal para esto, para las arbitrariedades, para mandar otra vez una oleada de mails incitando al retiro voluntario de los compañeros. Hay un envalentonamiento de parte de las empresas porque el contexto político se lo permite, porque este gobierno apoya eso. Entonces es el momento de que, bueno, dejemos de mirar nuestro propio ombligo, como decís vos, y ver la importancia de contar con un gremio, ¿no? Hoy en día, que significa un gremio. Tampoco es que, bueno, yo estoy afiliado a un gremio y ya está, me olvido. No, el gremio se construye día a día con el compromiso de todos también. No es algo inerte que no tiene ningún tipo de vida. La vida se la da, la dinámica se la da a los mismos compañeros. Totalmente. Así que, bueno, volvemos a reiterar, el día 9 tenemos la movilización, el lunes van a estar los detalles de en qué horario FOETRA convoca y concentra, vamos a estar en el sindicato y de allí nos vamos a ir al Congreso de la Nación, a la Plaza de los Dos Congresos, junto a la CGT, junto a las dos CTA, vamos a estar presentes en la movilización y el día jueves el paro general. El paro general es de 24 horas, es sin toma de servicio y bueno, a pesar de las defecciones de algunos gremios que buscan, dicen adhiero pero no tanto, ¿no? En estos papeles lamentables que tienen algunos sectores lamentablemente, hay que parar, hay que adherir a la medida. Los compañeros y compañeras en las oficinas debatiendo con los delegados y delegadas y con el compromiso de parar y de movilizarse en estas 2 jornadas de lucha de nuestra clase trabajadora. Vamos a un tema musical, ¿te parece, Pablo? Dale, vamos. Vamos a escuchar un poco de música.